placer saludarlos. Continuamos con el curso de optimización 2, tratando en este video el primer ejemplo de la aplicación del método de programación dinámica. Y lo vamos a aplicar a un problema de determinar el camino más corto, ¿no? La ruta más corta. Entonces, antes de iniciar con el ejemplo, les recomiendo que vayan a los videos 1 y 2. En el 1 se introdujo el método de programación dinámica, básicamente el principio que caracteriza esta técnica, que es la de resolver subproblemas y luego combinar las soluciones de los subproblemas para hallar la solución del problema general, ¿no? Del problema original. El principio de dividir y vencer. Y en el segundo video vimos o estudiamos las nociones de base de la programación dinámica. Entonces, básicamente, las piezas, los elementos que componen el modelo matemático, que son las etapas, las variables de decisión, los estados y la función de recurrencia. También vimos el método de resolución. El método de resolución consiste en los siguientes pasos, ¿no? Identificar las etapas, los estados y las variables de decisión, describir las ecuaciones de recurrencia, ¿okay? La función de recursividad, y finalmente resolver. Entonces la resolución involucra dos aspectos: el análisis, que es la solución etapa por etapa, la de los subproblemas, y la decisión, que es la combinación de estas soluciones por etapa. Entonces vamos a aplicar esta metodología al problema de determinar el camino más corto. Entonces el ejemplo es extraído del libro de Winston, el libro de investigación de operaciones, aplicaciones y algoritmos, en particular de su 4ª edición. Entonces, se desea ir desde la ciudad de Nueva York hasta la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, por carretera. Entonces, nuestro nodo de inicio estaría aquí en Nueva York y nuestro nodo de destino en Los Ángeles, en California. Entonces, se piensa planificar el viaje por días, ¿no? Entonces, las etapas en nuestro problema van a ser los días. Entonces, en el día 1 se prevé alcanzar alguna de estas 3 ciudades. La ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, Louisville, en Kentucky, o Nashville, en Tennessee. En el segundo día, alguna de estas 3, Omaha, en Nebraska, Kansas City, en el estado de Kansas, y la ciudad de Dallas, en Texas. En el siguiente día, bueno, pasaríamos a alguna de estas 2, Colorado o San Antonio, en Texas. Y en el último día, bueno, conectaríamos con la ciudad destino, que es Los Ángeles. Entonces tenemos la ciudad de inicio, que es la ciudad de Nueva York, que eso correspondería a nuestro primer día, que asociamos con la etapa 1. Y luego pasaríamos a alguna de estas ciudades: Columbus, Nashville, Louisville. Las distancias en millas son estas. En el siguiente día, nuestra siguiente etapa, pasaríamos a alguna de estas 3 ciudades: Kansas City, Omaha y Dallas. Las distancias en millas son estas. En el día 3, arrancamos en alguna de estas 3 y deseamos alcanzar alguna de estas 2, Denver o San Antonio. Las distancias en millas en este caso son estas, ¿no? Y finalmente, en el último día, nuestra última etapa, la etapa 4, se prevé alcanzar el destino final, ¿no? Que es la ciudad de Los Ángeles. ¿Okay? Entonces aquí aparecen las distancias en millas. Entonces lo que deseamos es determinar en cuáles ciudades se debe pasar la noche cada día, de manera que la distancia recorrida entre Nueva York y Los Ángeles sea mínima. Este problema ya lo resolvimos utilizando el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Este problema no este en particular, sino el problema de la ruta más corta. Lo resolvimos empleando el algoritmo de Dijkstra y también programación lineal. Entonces, nosotros pudiéramos utilizar estos métodos para resolver este problema. La idea ahora es emplear programación dinámica. ¿Okay? Entonces, vamos a resolver el problema en retroceso. Recuérdense que podemos ir
hacia adelante o en retroceso. Lo usual es hacerlo en retroceso. Y en ese caso vamos a comenzar por la última etapa, ¿no? Entonces vamos a suponer que ya alcanzamos nuestro destino, ¿no? Que es la ciudad de Los Ángeles. Entonces en la etapa 4, las ciudades que están involucradas son estas, ¿no? Entonces nosotros no sabemos dónde estamos el día 4, al inicio del día 4, si en Denver o San Antonio. Y lo que queremos ahora, a continuación, es establecer los elementos que constituyen el modelo matemático de programación dinámica, que recuérdense que intervienen las etapas, los estados, las variables de decisión y la función de recurrencia. Entonces, en este caso, las etapas, que las vamos a denotar por n, corresponden a días. Entonces, estamos en la última etapa, que es la etapa 4, el día 4. Entonces, en cuanto a los estados, utilizaremos la variable S sub n, y el estado 4 es, bueno, o estamos en Denver o estamos en San Antonio. Y vamos a determinar aquí una función que es la siguiente. Es una función que está asociada a cada etapa y aquí es la ciudad donde nos encontramos. Entonces, esta función va a representar la longitud del camino más corto desde la ciudad I hasta Los Ángeles en la etapa n, es decir, en el día n. Entonces, esta función recoge el óptimo, ¿no? Porque fíjense que es la longitud más corta y es una función que acumula distancia. Entonces, por ejemplo, en esta etapa particular, la etapa 4, tenemos estas dos posibilidades, ¿no? F4 de 8, es decir, la distancia desde Denver hasta Los Ángeles es 1030 millas, y la distancia, si iniciamos en San Antonio en el día 4, hasta Los Ángeles es 1390 millas. Entonces les reitero, esta función es una función óptima en el sentido que nos da la distancia acumulada mínima desde la ciudad en consideración hasta nuestra ciudad de destino, que es la ciudad de Los Ángeles. Vamos con la siguiente etapa, que es la 3. Entonces, las ciudades involucradas en esta etapa son las siguientes, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos nuestro estado en esta etapa, en el día 3, es o estamos en Kansas City, o estamos en Omaha, o estamos en Dallas. Entonces, vamos a determinar qué es lo que nos conviene si amanecemos en alguna de estas 3 ciudades. Entonces, podemos estar, como les dije, en Kansas City, en Omaha o en Dallas. Si estamos en Kansas City, podemos ir a Denver o podemos ir a San Antonio. Entonces, si vamos a Denver, ¿cuáles son las cuentas aquí asociadas? Entonces, tenemos este costo, que en este caso es la distancia entre la ciudad 5 y la 8. La 5 es Kansas City y la 8 es Denver. Que eso corresponde a 610 millas, que es este numerito que tenemos acá. Y esta F4 de 8, recuérdense que es la longitud más corta desde la ciudad 8, que es Denver, que lo habíamos calculado en la etapa anterior, que era la etapa 4, que era 1030. Entonces sumamos estas dos cantidades y nos dan 1640. Hacemos algo similar entre la conexión Kansas City-San Antonio. Entonces tenemos esta distancia, que es 790 millas, más el óptimo de la etapa anterior. ¿Okay? Si estábamos en San Antonio, bueno, para ir a Los Ángeles, que era nuestro destino, había que recorrer una distancia de 1390 millas. Entonces, tomamos el mínimo ahora de estas dos cantidades para hallar la función F3 de 5, ¿okay? Que sería la distancia óptima, el camino más corto, desde Kansas City hasta Los Ángeles. Recuerden que eso es lo que representa esta función. Es el acumulado, en este caso, desde Kansas City. Serían 1640. Entonces, lo mejor, si nosotros amanecemos en Kansas City, según estas cuentas que hemos hecho, lo mejor es ir a Denver. Vamos a hacer algo similar ahora si amanecemos en Omaha. Entonces, si amanecemos en Omaha, nuevamente podemos ir a Denver o podemos ir a San Antonio. Las cuentas, si amanecemos en Omaha, son las siguientes. La distancia particular entre Omaha y Denver
que es 540, más el óptimo desde Denver, que es 1030, el óptimo hasta Los Ángeles. Eso nos da un acumulado entonces de 1570 millas. Si nos vamos a través de San Antonio, la distancia en millas sería 2330, reemplazando por los valores particulares. Tomamos el mínimo y definitivamente el mínimo es 1570, entonces lo mejor, si estamos en Omaha, es ir a Denver. En el caso de Dallas, bueno, podemos ir a Denver, podemos ir a San Antonio, las cuentas son estas, y el mínimo es 1660, entonces si estamos en Dallas, definitivamente entonces lo mejor es ir a San Antonio. Entonces fíjense que ya hemos calculado las soluciones óptimas de esta etapa si amanecemos en Kansas City, en Omaha o en Dallas. Vamos a la etapa siguiente, la número 2, que corresponde al segundo día. Entonces las ciudades involucradas son estas. Y el estado entonces en esta etapa, al inicio del segundo día, es o estamos en Columbus, o estamos en Nashville, o estamos en Louisville. Si estamos en Columbus, podemos ir a Kansas City, podemos ir a Omaha, o podemos ir a Dallas. Entonces, las cuentas en este caso son las siguientes, ¿no? Para obtener el óptimo desde Columbus hasta Los Ángeles. Entonces, sería el mínimo de estas tres cantidades, ¿no? Entonces, interviene en este caso 680. Este primer cálculo aquí, esta primera cuenta está gobernando el enlace Columbus, Kansas City. Esta segunda cuenta, el enlace Columbus, Omaha. Y esta tercera, Columbus, Dallas. ¿Okay? Entonces, esta 680 es la distancia entre esas dos ciudades, 790 igualmente y 1050-90, ¿no? La distancia entre esas ciudades en particular. Y el término en rojo corresponde al óptimo desde Kansas City, Omaha y Dallas, que eso tiene que ver con el cálculo que se hizo en la etapa anterior, ¿no? Entonces, aquí seguimos con nuestras cuentas. Vamos a obtener estos valores. Y finalmente, el mínimo es 2320. Eso quiere decir que lo mejor es llegar a Kansas. Algo similar podemos hacer si amanecemos en Nashville. Entonces, aquí lo mejor sería, fíjense, el mínimo es 2220, que corresponde a irse a través de Kansas City. Entonces, la solución, si estamos en Nashville, es la misma, es ir a Kansas City. Y si estamos en Louisville, aquí tienen las cuentas, lo mejor es igualmente ir a Kansas City, ¿no? 2150 es el menor valor aquí. Entonces, si estamos en la etapa 2, si iniciamos en cualquiera de estas tres ciudades, Columbus, Nashville, Louisville, lo mejor, lo óptimo, es dirigirnos hacia Kansas City. Ok, la etapa 1, que es la última etapa de nuestro proceso de resolución, es, bueno, amanecemos en Nueva York. Podemos ir a cualquiera de estas tres ciudades, Columbus, Nashville, Louisville. Entonces, las cuentas asociadas con cada una de estas tres decisiones posibles, bueno, son las siguientes, ¿no? Y esto para calcular el óptimo desde Nueva York hasta Los Ángeles. Entonces, estas son las cuentas. Y aquí definitivamente el menor valor es 2870, que eso corresponde dirigirse a la ciudad de Columbus. Entonces, si estamos en Nueva York, la decisión óptima es dirigirnos a Columbus. Entonces, ya hallamos las soluciones óptimas por etapa. Vamos ahora a combinar estas soluciones. Y eso nos va a dar entonces la ruta óptima. Entonces, aquí recordamos los nodos involucrados a las distintas ciudades que intervienen en este problema. Entonces, el primer cálculo ahora desde Nueva York corresponde a estos números. Entonces, nosotros aquí habíamos identificado que el mínimo es 2870 y eso nos da el tamaño, la distancia total
entre Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Porque recuérdense que comenzamos en la 4, la etapa 4, y fuimos a la 1. Entonces la 1 es la que acumula todo. Entonces, este valor nos indica que lo mejor es ir a Columbus, ¿no? Era lo que habíamos obtenido. Entonces, este valor se relaciona con el de la siguiente etapa, que es el acumulado desde Columbus. Entonces, el mínimo aquí es 2320, que corresponde a ir a Kansas City. Entonces, este numerito está asociado con este óptimo, con F3 de 5. ¿Okay? Entonces, el óptimo desde Kansas City. Entonces, el valor mínimo es 1640, que corresponde a ir a Denver. Este valor 1640 está asociado con F4 de 8, es decir, el mínimo desde Denver, que es la distancia entre Denver y Los Ángeles, que es 1030. Entonces, estos son los nodos o las ciudades que debemos conectar en nuestra ruta óptima. Entonces, si comenzamos en Nueva York, determinamos que lo mejor es ir a Columbus, 550 millas, luego a Kansas City, 680 millas, posteriormente a Denver, y finalmente en el último día, la última etapa, alcanzamos la ciudad de Los Ángeles. La distancia total recorrida corresponde entonces a 2.870 millas. Les agradezco infinitamente la atención que me han brindado. Les deseo el mejor de los días.